Muchas gracias por la presentación. Un placer estar acá. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy León y esto es Hackea tu producto, el arte de la experimentación. Eh, bueno, me gustaría empezar primero diciendo por qué me parece importante el tema. Por ahí un poquito ya anticipábamos, pero cuando estábamos charlando de ver de qué podíamos presentar o un tema me parecía que tuviera impacto, que fuera interesante, que no se hable tanto, se me ocurrió en parte porque, como decíamos, tengo experiencia en esto, pero también porque lo veo difícil de acceder para la mayoría de los emprendedores. Lo veo como algo que, salvo empresas de ya un cierto perfil, de un tamaño, de una escala, es difícil incorporar este tipo de prácticas. Y me parece que eso está mal, me parece que es algo que debería estar en el ADN de cualquier emprendedor, en las cartas bajo la manga, porque es muy útil como enfoque. Tiene una parte más pragmática, más de datos, por ahí un poco más teórica, pero hay una parte también muy aspiracional, de visión, que creo que es muy valiosa. Y acá tengo que confesar que el título fue una colaboración. Yo había puesto un título un poco más aburrido, pero este me pareció increíble, me inspiró, porque es muy cierto que es un arte, a pesar de ser algo muy cuantitativo a veces. Hay cuestiones que se escapan a eso y requiere un poco de criterio y un poco de inspiración incluso. Empiezo por la parte, por ahí un poco de ego para sacarla de encima nomás. Mi nombre es León y por qué creo que puedo ayudarlos un poco en estos temas. Bueno, me desarrollé en producto en general. En realidad empecé en OLX, algunos tal vez lo recuerden, portales clasificados. En su momento competía con Derremate o incluso Mercado Libre en los primeros días. Luego pasé por Pedido Ya, ahí en un rol más mixto entre data y product management propiamente. Y por ahí cabe mencionar que en realidad soy ingeniero industrial, así que vengo de un background bastante nerd, bastante cuantitativo de los números, bastante cuadrado en ese sentido, pero me fui un poco relajando a medida que pasaban los años. Eventualmente llegué a Papumba, una startup argentina, que, bueno, si bien el producto está presente en, creo, todo el mundo, nació ahí en Argentina, y, bueno, cuando me sumé éramos 7 personas, si no me equivoco, en el equipo. Llegamos a crecer a más de 30, y, bueno, fue una gran experiencia. A fines del año pasado decidí tomarme un tiempo personal para explorar proyectos personales y un descanso necesario. Y en ese entonces me puse en contacto con las chicas de Awesome Builders. La verdad que fue un amor a primera entrevista, como digo, porque empezamos a conversar sobre lo que ellas estaban haciendo, sobre lo que yo estaba buscando, y nada, nos cerró por todos lados. Es un startup studio, por ahí, como comentábamos. No sé si saben cuál es el concepto, pero es como una startup que cofunda startups. La realidad es que somos un grupo de profesionales, todos con background en la industria tech, la industria del emprendedurismo y demás. Y nada, nos apasiona emprender, nos apasiona que cada vez más gente pueda emprender, y la idea es ayudar en eso, principalmente en temas de producto y en temas de organización y people, que es armar equipo, ¿no? De lo más central por ahí para quien emprende. Empecemos nomás. Cuento un poquito de a qué va todo esto. La primera parte hablo de por qué, voy un poco en profundidad de dónde está el valor de experimentar, así que si alguien se termina esa parte y se da cuenta que esto no le interesa o no le sirve, se puede ir antes, no tiene que ir hasta el final, porque debería alcanzar con eso para prender algunas lamparitas, ojalá. La segunda parte es un poco más teórica del A/B testing y como la parte más numérica, si se quiere, pero que es importante repasarla. Y luego entro en casos, experiencias mías de experimentación que creo que les pueden aportar. Eventualmente lo bajo un poco a tierra, a casos que creo que se pueden acercar un poco más a lo que un emprendedor primerizo incluso puede llegar a encontrarse o le pueden llegar a servir. Nombro algunas buenas prácticas y, bueno, finalmente dejo un espacio abierto para preguntas y ojalá respuestas. Bien. Como les decía, ¿por qué experimentar? Puede ser algo no tan obvio, y me gusta citar a alguien cuando puedo, y me gusta empezar con dejar a otros que hablan o lo hayan dicho mejor. Esta frase es muy conocida por ahí, tiene distintas formas, esta me sirvió. Pero bueno, como dice, ¿no? Si buscar resultados distintos, no debería ser siempre lo mismo, y de eso se trata de experimentar. La idea es que probamos algo, tenemos una pregunta, mejor dicho, empezamos con una pregunta, algo que, una incógnita, algo que no
no podemos precisar de antemano, hay tantas, hoy tal vez más que nunca. Ejecutamos una prueba, hacemos alguna prueba, no tiene que parecer nada tan sofisticado, y esa prueba nos da datos, algo de información que nos ayuda a responder al menos parcialmente esa pregunta. La realidad es que nunca se reduce a cero esa incertidumbre, siempre hay un riesgo asociado, siempre vamos a estar manejando eso y más cuando se emprende, pero hay mecanismos, como vamos a ver ahora, para tratar de minimizar un poco esos riesgos y bueno, avanzar con un pie un poco más firme. Acá una nota un poco más aspiracional, pero me parece importante compartírselas. No sé si algunos vieron la película de Oppenheimer que salió ahora, pero se dice un par de veces que la teoría tiene límites, de que la modelización, ¿no? Y lo que se puede como calcular tiene un límite y hasta que no lo pones a prueba no se ve, ¿no? Como en la cancha se ve la posta. Así decimos al menos en Argentina. Y bueno, me gustó esta porque resumió un poquito la visión, ¿no? Que podemos aprender, podemos teorizar mucho, pero hasta cuando eso no se superpone con la acción, con hacer algo, poner una prueba, no hay crecimiento, no hay aprendizaje real. Y de eso se trata, realmente, de generar un aprendizaje. Esto tal vez algunos lo conozcan, es un loop, es un ciclo virtuoso, realmente, y la idea es que a través de la experimentación aceleremos este ciclo, generemos más vueltas que nos ayuden a aprender cada vez más y generar valor. Se empieza construyendo algo, sea lo que fuera, o sea, haciendo algo, ¿no? Tangible, midiendo, eso es muy importante, ¿no? Tenemos que poder entender qué está pasando, y se aprende, y eso trae más ideas que retroalimentan y nos impulsan a hacer cada vez más y aprender. Mejor, y tal vez peor, pero aprenderemos más. Bueno, acá otra, va un poco a lo mismo, pero en una dimensión por ahí un poco más personal. Me parece que es importante esto de equivocarse, de aprender de los errores, y cuanto antes lo hagamos y cuanto más lo hagamos, más rápido vamos a aprender y más rápido vamos a crecer, tanto a nivel personal como a nivel de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto. Y la verdad es que esto tiene implicancias que trascienden por ahí el proyecto en sí mismo. Como sabrán, bueno, hablamos antes de levantar capital, que está muy difícil en este momento, y la realidad, todos los dicen, los fondos y los inversores lo que más miran son a los emprendedores, a las personas que están detrás del proyecto. Más allá de la idea, más allá de los números, están las personas. Y una buena manera de validarse como persona, como emprendedor, como líder de un proyecto, es justamente demostrando que se falló mucho, se probó, y no llegaron acá con la primera idea que se les cayó de la cabeza, no están improvisando tanto, siempre se improvisa un poco, pero realmente hay un valor, incluso compañía, de haber probado mucho y haber iterado. Y bueno, la idea es inspirarlos un poco a que hagan eso. Por último, acá sí me pongo un poco numérico, pero esto tal vez lo habrán visto, es el concepto del interés compuesto, y va a eso mismo, ¿no? Pequeñísimos cambios que se van acumulando, se van apalancando uno sobre el otro, generan crecimiento exponencial, ahí lo ven, y en fin, es creo reventar. Ojalá que estas prácticas los ayuden a pensar las cosas de otra manera, y motivarse sobre todo, a animarse a correr riesgos. Hasta acá termina la primera parte. Si a alguien no le parece interesante, este es el momento, porque entramos en la teoría. El A/B testing, un poquito de qué hay detrás que fundamenta la experimentación en términos de ciencia, si se quiere. Bueno, empiezo por el ejemplo trivial, tal vez algunos ya lo conozcan. Se habla de A/B test o una prueba A/B, porque básicamente hay dos variantes del producto, de la experiencia, de lo que fuera, que se les muestran a los usuarios. En este caso hay 50% del tráfico, como ven, en cada variante. Tomemos, por ejemplo, una página web que puede tener un diseño distinto color, una distinta foto, textos, lo que fuera, y se mide cómo performan, cómo les va a cada una de esas variantes a lo largo del tiempo, y se compara y se ve cuál es el mejor. Así de fácil es, no hay mucho más que eso, pero tiene un gran poder, ¿no? Porque es real, es algo tangible que sucedió y que podemos medir. Bueno, acá un ejemplo tal vez más visual. Tenemos dos mensajes idénticos, donde lo único que cambia es el botón de color y que tiene un icono. Y podemos ver acá este dato
no sé cuán certero es, pero se incrementó el click rate, es decir, cuántas personas decidieron hacer clic en aprender más en base simplemente a un cambio de color. Esto puede parecer exagerado, pero la realidad es que he visto cosas de este tipo, muchas, cambios muy pequeños que crean este tipo de impactos, y no queda otra que probarlos. A veces es difícil de prever, es difícil de anticipar, y para eso está la experimentación. Bueno, acá por ahí es donde se pone un poco más complejo. Tenemos como una especie de árbol de decisión, ¿no? Donde primero tenemos una imagen, por ejemplo, que puede ser verde o azul. Tenemos dos posibilidades. Luego tenemos lo que se llama un call to action, es decir, el botón, básicamente el texto que tiene como el principal atractivo en la página, y también puede tener dos versiones, esta naranja y esta violeta, y eso determina una serie de combinatorias, ¿no? De posibilidades. Y por último, el título, que también tiene dos versiones, supongamos, y a su vez dan 8 combinaciones posibles. La idea es, a través del método experimental, ir descartando estas opciones y quedándonos con la óptima para que nuestro producto performe de la mejor manera. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones que convierten esto en un arma de doble filo, pero básicamente este es el concepto. En ese caso, el test se convierte en un test multivariado, ya no es un A-B test, puede ser A, B, C, D, lo que fuera. Y lo que sucede es que se divide el tráfico, es decir, los usuarios, la gente que se expone y consume el producto, acordemente a todas las variaciones que haya. Y finalmente nos quedaremos con la mejor en la métrica que sea. Ahora vamos a entrar en ese detalle. Es muy importante hablar de que en el tráfico tiene que ser aleatoria, para así no se genera ningún tipo de sesgo. Porque si nosotros eligiéramos, por ejemplo, dividir por país, tal vez hay un país que tiene una propensión a comprar o a hacer clic o un interés mayor por algún motivo cultural o lo que fuera, en lo que nosotros estamos ofreciendo, y luego podemos caer en una interpretación errónea de los datos o datos sucios, como se dice, porque justamente la muestra no era aleatoria y estaba sesgada. Así que bueno, es importante, hay un montón de herramientas, todas las que lo hacen ya las vamos a nombrar, funcionan de esta manera, pero es algo que no hay que perder de vista para cuando hagamos cualquier tipo de experimento. Bueno, la primera herramienta que voy a nombrar, no voy a entrar en tanto detalle de exactamente lo técnico, porque me parece que no es tan relevante y hoy está la información, es cuestión de buscarla. Lo que más me interesa es motivarlos y mostrarles que se puede y no hace falta tanto. Este es, me parece, uno de los mejores exponentes. Si lo googlean, tiene un montón de recursos al respecto. Y es tan simple como entrar acá y poner números, ¿no? Acá podemos ver dos variantes. Cada una la vieron 100 visitantes, una página, por ejemplo. En una 90 hicieron clic y en otra 80. Nos dan estos porcentajes muy simples. Y simplemente con hacer esos dos valores en cada una de las variantes, vemos que nos dice que la variación A convirtió un 13% mejor y eso lo puede afirmar con un 98% de certeza. Acá es un poco de la parte teórica, donde el fundamento estadístico, por regresiones de curvas normales y la magia de la estadística, no hace falta que entremos en ese detalle, a mí tampoco me interesa tanto, lo cierto es que nos da una buena seguridad de que esta variación es mejor. Puede que la diferencia sea mínima y aún no lo podamos afirmar, vamos a ver más adelante, y para eso hay que esperar un poco más, tener más data. Otra herramienta que solo la nombro es esta, A/B Test Guide. Entran mucho más en el detalle y pueden hacer otro tipo de correlaciones. Esto es un poco lo que decía que está por detrás. No es necesario que lo sepan, no es necesario que lo estudien. Hoy hay herramientas que lo hacen automáticamente, como digo, y es más que suficiente. Bien. Ahora entramos en las dimensiones clave a la hora de diseñar un experimento. Primero y principal está la métrica objetivo, es decir, qué es lo que queremos optimizar, qué es lo que queremos mejorar en nuestro producto. Y lo más importante es que sea medible, directa o indirectamente, con lo que se llama un proxy. De alguna manera tenemos que poder aproximar con la mayor precisión posible qué está pasando con esa métrica, o una métrica que se le parezca o se mueva de la misma manera, es decir, cuando una crece la otra también, cuando una baja la otra también. También es importante tener una referencia, saber más o menos en cuánto estamos hoy para entender si estamos subiendo o no y para hacer luego un cálculo que les voy a nombrar nomás. Eso es lo principal. Los otros dos puntos son muy importantes, pero van un poco de la mano y en principio son un poco, se definen en cascada, es decir, que se desprenden de una buena métrica y una buena hipótesis planteada. Es el tiempo, en primer lugar, versus la oportunidad. Hay una cuestión ahí de cuánto tiempo queremos estar experimentando antes de tener un resultado
que nos dé confianza y se retroalimente ese ciclo que les nombraba. Entonces, ahí hay un poco de criterio y ya se vuelve un poco artístico, por ahí, como les decía. Y del otro lado de la balanza está el volumen versus el riesgo, es decir, qué tanto riesgo quiero correr, qué tanto quiero exponer a mis usuarios a algo que puede no ser lo mejor, porque siempre que corro un experimento, tal vez lo que estoy probando no sea bueno y no les guste, no funcione, por la razón que sea. Y bueno, ahí también hay una palanca a mover y definir que va a ir asociada al tiempo, pero bueno, es importante para no correr riesgos de más. Empecemos por la métrica objetivo, como les decía, principal. Acá entro también en otro tema que por ahí muchos conozcan, pero la vista de funnel, de embudo, para describir y analizar cómo se comportan y cómo performan productos, principalmente digitales, pero de cualquier tipo. Luego voy a nombrar ejemplos que trascienden al mundo tech. Voy a seguir este ejemplo, pero porque es bastante descriptivo. Supongamos que tenemos 1000 usuarios que visitan una web. De esos queda solamente el 34%, es decir, 340 que investigan un producto y les interesa un producto. Acá ya se fue el 66%. De esos hay otro 14% que baja. Perdón, queda el 14%. Es el 14% del total. Y acá es donde quiero hacer el énfasis. Vean cómo va bajando el número, y esto es lo más normal, por eso se habla de un embudo. Pero lo que estamos viendo es el porcentaje del total de usuarios que entraron que van quedando al final del embudo. Finalmente un 2,2%, es decir, 22 terminan comprando, es decir, que se fueron en el 97,8%. Esta es una manera de verlo y está muy bien, es muy descriptiva, pero a nosotros lo que más nos va a interesar es la conversión entre paso y paso. Paso al siguiente. Este que no es tan bonito, pero lo describe de una mejor manera. Empezamos con 60, de los cuales queda el 30%, y acá es 18 es el 30% de 60, y esa es la conversión de ese primer paso. Estos pueden ser leads, es decir, contactos tal vez en frío, que alguien puede hacer en LinkedIn a potenciales clientes, o lo que sea. 18 entran como en el pipeline y empezamos a conversar. De esos, solo un 67% le están haciendo una propuesta, es decir, a 12, y esta es la conversión de ese paso, en este caso bastante más alta. De esos, por ejemplo, 7 entramos en negociaciones y 5 ganamos, terminan comprando. Y acá hago una pregunta abierta para que piensen un poco dónde pondrían el foco, en qué paso de todos estos dirían que tengo que trabajar, dónde puedo mover la aguja. La tendencia, y es natural, suele ser enfocarse en los últimos pasos, por ahí cuando pensábamos que teníamos el cliente potencial más cerca, más ahí como en caliente, listo para comprar, y lo perdimos. Pero si miramos en detalle, justo la conversión, la última, es la más alta de todas. Y si bien perdimos, es verdad, a 2 que estaban cerca, en los pasos anteriores perdimos muchos más. Acá es donde me gusta referenciar a la curva de retención. Esto aplica tal vez más a aplicaciones o servicios de suscripción. Pero es importante entenderla porque se da un efecto cascada, ¿no? Y esto se aplica a cualquier funnel, a cualquier tipo de producto, donde en una primera instancia, en un día cero, por ejemplo, tenemos al 100% de los usuarios, y esto cae rápidamente, bruscamente, y se va cada vez achicando más. Dependiendo del negocio, dependiendo del producto, puede caer de distintas maneras. Olvídense los números. Lo importante acá es que si hacemos un cambio en el primer momento de la experiencia del usuario, en el primer contacto, cualquier beneficio, cualquier porcentaje que mejoremos de esta caída se va a trasladar hacia todo el resto y va a elevar la curva. En cambio, si empezamos a hacer cambios en la experiencia posterior, porque estamos pensando en los que vienen bien y tenemos más chance de convertir a que paguen o lo que fuera, vamos a crear un impacto, por supuesto, pero ese impacto se va a traducir de ahí en adelante. Entonces, por eso es importante tratar de enfocarnos en los primeros contactos, en los primeros momentos. Incluso fuera de nuestro producto. Pensar en lo que pasa antes de que se acerquen a nuestra web, a nuestra landing page, lo que sea que tenemos, nuestra app, cómo llegan, cómo lo ven, cómo lo perciben, cómo lo comparan o por qué llegan, de dónde. Eso es también muy importante. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Hasta ahí espero haber explicado un poco de la importancia de la métrica objetivo y dónde poner el foco. Ahora hablo un poco del tiempo y la oportunidad, de por qué es importante esto. Recomiendo esta otra herramienta. No es tan estética, pero funciona muy bien y tiene un montón de información para quien quiere investigar un poco más de la teoría de A/B testing. En particular me interesa esta, que es la primera que estaba, de lo que se llama sample sizing, es decir, el muestreo. Entender cuántos usuarios van a necesitar que vean mi producto, mi experimento,
para llegar a una conclusión que me dé información. Es muy simple, tenemos dos valores que poner. Uno es cuál es la conversión o la métrica que estamos queriendo optimizar, o sea, eso decía la REFE, cómo viene, supongamos que es del 90%, súper buena, supongamos que es algo óptimo, donde 9 de cada 10 hacen clic o les interesa. Y el otro valor que tenemos que poner es el efecto que queremos detectar. Acá es un poco teórico y es, como les digo, a lo que se va a ir aprendiendo con la práctica, pero un efecto del 5% absoluto es decir, que queremos medir algo que esté o por debajo del 85% o por arriba del 95%. Es decir, que genera un impacto bastante importante, ¿no? Porque si hacemos un cambio y pasamos de 90 a 95, es muy bueno, estamos soltando una pata. Si pasamos de 90 a 85, bueno, no era por ahí. E incluso generando un cambio de esa magnitud, necesitamos 600 usuarios o 600 datos por variación. Es decir, en un A/B test de dos variantes, necesitamos 600 en la variante A y 600 en la variante B para tener significancia. Y eso es generando una diferencia de esta magnitud. Entonces acá es donde la teoría se vuelve un poco estricta en la cuestión de cuántos datos necesito yo para tener información. Más adelante voy a construir un poquito eso, entrar un poquito en cuestiones no tan cuantitativas, pero eso es lo que dice la teoría. Incluso más, si por ejemplo nuestra conversión es del 50%, que por ahí tendría más sentido para algunos pasos, es decir, uno de cada dos avanza en nuestro funnel, en nuestra conversión, ese mismo número, con un 5% de efecto detectable, se va a 1500 por variación. Ya ven que para cierto tipo de productos esto puede ser un poco privativo, se puede sentir como que solo las grandes empresas con miles de usuarios o millones pueden acceder a esto. No creo que sea así. Avancemos. Solo para demostrar el efecto del otro número que les decía, el del efecto detectable, si bajamos del 5% al 3%, es decir, queremos detectar que de 50 pase a 53 o 47, para cada variante necesitamos más de 4.000 usuarios pasando por ahí, viviendo la experiencia de o la variante A o la variante B, lo cual puede ser un montón para algunos de ustedes y tiene sentido. Y bueno, por el contrario, si subimos al 10%, asumimos que lo que estamos probando es muy grosso y va a mover un montón, o sea que se va a ir de 50 a 60, que puede pasar, ahí baja a 400 y por ahí es un número más manejable, pero bueno, hay que tenerle mucha fe y contar con que eso suceda. Es posible que haya generado una variación que no sea tan grande como este intervalo determina, y en ese caso no vamos a poder asegurarlo con precisión. La manera es dejar correr el experimento por más tiempo, obtener más datos, y ahí eventualmente se llega. Pero bueno, si no lo podemos anticipar, es difícil entonces entender, che, me estoy comprometiendo a estar una semana probando algo para aprender, voy a estar un mes, voy a estar, no sé, un año. Es importante entenderlo de antemano, cuando se diseña el experimento. Y sobre todo, me remonto a esto que les contaba antes de la combinatoria de variantes. Acá habíamos definido, ¿no?, como 3 elementos de una página: la imagen, el botón y el título, que podemos ir probando variantes. E incluso en el caso anterior, donde teníamos 400 por variación, eso hay que multiplicarlo por 8, porque tendremos 8 variantes distintas de toda esta combinatoria. Eso también es importante, más adelante lo voy a nombrar, pero entender por dónde empezar a probar es clave, porque si no vas a estar perdiendo tiempo probando cosas que tal vez no son las que más van a mover la aguja, y bueno, el tiempo vale. Por último, el más simple de todos, pero como les decía, muy asociado a esto del tiempo, el tema del riesgo y el volumen que exponemos. Básicamente, lo que se hace muchas veces es tomar un sample, es decir, un muestreo de la población, de nuestros usuarios que estamos queriendo experimentar, para justamente no correr tanto riesgo de exponérselo a toda nuestra base de usuarios y que, bueno, si lo que estábamos probando no era tan bueno, nada, nos peguen las métricas, nos peguen nuestros ingresos, no sea positivo. Esto, la mayoría de las herramientas, si no todas, lo permiten hacer. Lo que hay que saber es que cuanto más chico sea el muestreo que hagamos, obviamente más tiempo vamos a tardar en tener resultados significativos. Y bueno, es un balance, un equilibrio que tenemos que encontrar de qué tanto riesgo estamos dispuestos a correr para aprender más rápido a expensas, ¿no? Muy bien. Hasta acá eso fue la teoría. Espero que no se hayan aburrido, que quede alguien. Ahora entramos en los casos reales y vemos cómo entran en juego estas variables que les nombraba, en ejemplos que me tocaron a mí vivir en mis experiencias reales, como les decía. No estoy poniendo las imágenes, por supuesto, de las pantallas con las que yo trabajé, pero me sirven para explicarlo. Este primer ejemplo
fue en una app de delivery en la que trabajé, donde teníamos un problema con el fraude, es decir, usuarios que hacían un comportamiento fraudulento y trataban de obtener beneficios a través de crearse múltiples cuentas. Y lo que identificamos, teníamos el dato de que la gran mayoría, si no todos los que hacían fraude, se habían creado cuentas por email, porque obviamente es mucho más fácil hacerse un mail temporal o un mail cualquiera y crearse muchas cuentas. Y esa es la clave. Entonces lo que hicimos fue un cambio en el cual pasamos de un diseño donde el mail estaba muy presente y era muy accesible para crearse una cuenta, a esconderlo un poco. De hecho, este ejemplo es no tan burdo, nosotros lo escondimos mucho más. Mi pregunta acá para ustedes es, bueno, ¿qué métrica objetivo elegirían para medir si este experimento funciona bien o mal? Es decir, si tiene sentido quedarse con la variante A o B. Podrían decir que la métrica es el porcentaje de usuarios que se crean una cuenta por email, y estarían en lo cierto. La realidad es que eso fue lo que queríamos mover, queríamos bajar, queríamos que nadie se cree una cuenta por email en lo posible. Pero es muy importante también tener métricas de contexto que nos ayuden a entender si por ahí lo que hacemos en un punto de nuestra aplicación o nuestro producto impacta en otros. Y en este caso, para nosotros es importante entender que el total de usuarios que se crean una cuenta no disminuya, o que no disminuyan usuarios de valor. Con esto quiero decir que no estemos escondiendo el acceso por email y luego los usuarios no puedan crearse una cuenta y perdamos plata porque nadie ingresa a la aplicación. Eso no sucedió, muy presente. Teníamos un tema de tiempo, estábamos con este tema crítico del fraude y no queríamos que corra por más de 2 semanas. Eso estaba como medio definido, había como que un poco de apuro, pero al mismo tiempo no podíamos correr tanto riesgo de exponer a todos nuestros usuarios. La solución, y esto es interesante, fue mostrar este experimento en un país particular donde prácticamente no había fraude por un tema idiosincrático de ese país. Entonces ahí se pudimos exponer a toda la población, entendimos el comportamiento y entendíamos que ese comportamiento se iba a traducir al resto de los países. Dicho y hecho, fue así como sucedió. Pero bueno, pudimos obtener resultados en 2 semanas, exponiendo al total de una población particular y entendiendo que esta variante limitaba la cantidad de usuarios que se logueaban con email sin perder cantidad de usuarios en el proceso. Otro ejemplo puntual, esto sucedió en otra aplicación en la que trabajé, pero bueno, fue uno de los primeros experimentos que corrí en ese momento, recién incorporando prácticas de data y prácticas de experimentación en la compañía, lo cual también es un desafío en términos de, bueno, comunicación, en términos de que se comparta la visión del valor que hay detrás de esto. Por eso por ahí hice tanto énfasis en por qué experimentar antes, ¿no? En fin, lo cierto es que esta aplicación teníamos un registro que era esquipeable, es decir, que lo podían saltear los usuarios. Y dicho y hecho, la mayoría de los usuarios lo salteaban y no nos dejaban ningún punto de contacto. El experimento fue tan simple como probar, sacarlo y ver qué pasaba. Por supuesto que teníamos mucho miedo de que esto deje usuarios afuera y en el proceso pegarnos un tiro en el pie. Por ella es evidente que la métrica objetivo no era porcentaje de Hola, usuarios registrados. Sí, hola, hola. Perdón, se sumó alguien. Como les decía, entonces, la métrica objetivo no fue el porcentaje de usuarios registrados. Por supuesto fue algo que estuvimos controlando, pero lo que hicimos fue como agrandar el scope, la visión del experimento y medir el porcentaje de usuarios que eventualmente entraban a la aplicación, interactuaban con el contenido y terminaban comprando la suscripción en ese caso. Porque lo que nos interesaba era que quedaran afuera usuarios que tal vez no tenían ese interés y que los que pasaran, los que querían realmente comprar y consumir, terminaran pasando y no se encontraran con esto como una fricción. Ese fue el caso, fuimos súper cautelosos con esto, corrimos el experimento durante 90 días, lo medimos con un nivel de precisión altísimo porque no queríamos correr ningún tipo de riesgo, y de hecho lo que hizo que dure tanto el experimento fue que empezamos exponiendo el 5% de nuestra base de usuarios, es decir, 1 de cada 20 que ingresaban a la aplicación tenían chance de encontrarse con el experimento, ¿no? Caían en el experimento y caían bien en la A o B. Eso hizo que obviamente se demore, pero nos fue dando un poco de confianza a medida que veíamos que los números no se movían tanto y no había riesgo para ir aumentando el muestreo. Y bueno, finalmente llegar a una conclusión estadística. olá, Hola, hola, ¿qué tal? Supongo que se sumó alguien. Bienvenidos. Otro. olá. Licença, a pastora Foncinha está na chamada.
Ok, Conhece? no sé, hay Conheces? alguien aquí que no está muteado. Conheces la pastora Afonsinha? Bueno, continúo. Ah, Em, Esto fue también en la misma aplicación. Una vez que ya teníamos cierta confianza en el método experimental, empezamos a probar cosas en alguna de las partes clave de la experiencia. En este caso era el onboarding, es decir, lo primero que se toca al usuario, que le presenta el producto y lo introduce, es una parte clave. Y como les decía antes, con esas curvas de retención que vimos, es muy importante porque los agarra frescos en la primera parte de experiencia. Y de esto depende que se cascadeen más o menos usuarios porque al resto del resolveram funnel. lá. La pregunta es cuál fue la métrica que quisimos medir cuando empezamos a experimentar con esto. Podrían pensar que fue el porcentaje de usuarios que completan el onboarding, es decir, que llegan al final. La realidad es que sí, pero no. Fuimos también ambiciosos y dijimos, no solo nos interesa el volumen de que sobrevivan a todas estas pantallas, toda esta fricción que les mostramos, sino que lleguen con ganas de comprar, lleguen, que les haya dado un valor. Y eso se debería traducir en que terminen empezando, en este caso, una prueba, un trial, una prueba gratuita que teníamos. Evaluamos esas dos métricas a lo largo del tiempo. Queríamos correr un riesgo bajo, porque como les decía, todos los usuarios ven esto en su primera experiencia en la plataforma, entonces no podíamos mandarnos ninguna macana. Y al mismo tiempo no queríamos extendernos tanto en el tiempo, porque justamente, bueno, todos los usuarios pasan por ahí y hay mucho potencial. Entonces, si aprendíamos rápido de esto y lo podíamos mejorar, se iba a cascadear hacia el resto de la experiencia, al resto del funnel. Probamos varias cosas. Primero lo que hicimos fue agregar más pasos. Contraintuitivamente esto performó súper bien. Uno pensaría que hacerlo más largo, hacerlo más friccionado, bueno, haría que menos gente llegue, y suele ser el caso, pero no para este tipo de experiencias. Hacerle más preguntas al usuario, pedirle más información y mostrarle que va a ser una experiencia customizada, acercada a lo que necesita, resultó ser un gran valor, y de hecho llegaron más usuarios a comprar finalmente. Al punto tal que sumamos más pantallas, lo llevamos al punto casi de quiebre, pero seguíamos agregando valor, incluso con pantallas que por ahí eran más informativas o más de aspiracional estético. Bueno, funcionó. Es un poco contraintuitivo, pero a veces pasa. Acortar, como muchas veces se dice que se debe hacer para hacerle las cosas más fáciles al usuario, no siempre es lo óptimo. Bueno, y por último, uso de ejemplo de esta pantalla, que de vuelta no es la real, pero es muy parecida. Lo que se llama la offering, la oferta, el punto en el que nos acercamos al usuario para decirle, bueno, es un plan de suscripción y tiene estas características y podés empezar una prueba gratuita, etc. Esta es donde obviamente terminamos haciendo el foco y se hicieron infinitos experimentos. Nombro unos cuantos y me interesa que ustedes vayan pensando cuáles pensarían que tuvieron el mayor impacto. Y el impacto, obviamente, es que es, bueno, acá es muy fácil. Plata, cuántos terminan comprando y por cuánto, ¿no? Porque como ven, hay distintos planes de distinto precio. Obviamente queremos que suscriban el más caro y nos dejen más plata. Probamos varias cosas, como les decía. Demorar este botón de la cruz. Obviamente la oferta es opcional. O en este caso no, pero no es obvio, pero la podían cerrar, obviamente, para acceder a la parte gratuita. Y probamos demorar esa cruz. Esto es algo que es un poco perverso, no es la mejor práctica de la experiencia, pero tiene valor. Es decir, alejarle en el tiempo un poco la salida, le da la chance al usuario tal vez de leer un poco más, interiorizarse sobre a qué va la oferta. Probamos, por supuesto, el diseño, distintas imágenes, que sea más cool, que tenga como un montón de texturas y cosas copadas. Probamos ofrecer planes mensuales y o anuales, o de 6 meses, semestrales, etcétera, para entender dónde estaba como el interés de compromiso del usuario. Y probamos ajustar los precios de esos planes acordemente a los distintos países. Por último, también probamos, por supuesto, el texto en los botones, es decir, que diga continuar, que diga comenzar ahora, que diga probar gratis, etc. Tendrán por ahí en su cabeza un preconcepto de cómo funcionan estos. En este caso, bueno, volviendo a lo del diseño, la métrica era cuánta plata nos entraba por cada una de estas variantes de esta pantalla. El riesgo era alto porque si la cagábamos entraba menos plata, pero bueno, había mucho valor, porque si hacíamos las cosas bien,
convertían más usuarios y eso se traducía directo en los ingresos de la compañía. Y bueno, el tiempo siempre que queríamos que fuera lo más rápido posible, estábamos dispuestos a correr algunos riesgos a expensas de ese costo, y acá el costo es más tangible que nunca, porque hacer las cosas mal o demorar es perder plata. Y la realidad, sorprendentemente, es que las cosas que más movieron la palanca al final del día fue ofrecer planes de distinto tipo. Esto le da un control al usuario y, bueno, en definitiva es como que el producto se convierte en 3 productos de alguna manera. Y contraintuitivamente ofrecer planes a mayor tiempo tiene un gran retorno. No todos optan por el más corto, no todos van a lo más barato. Tal vez tenemos un sesgo, Latinoamérica, nuestras economías, etcétera, pero la oportunidad está en ofrecer planes de distinto tipo. Y ofrecer planes de a veces un monto mayor, lleva a algunos usuarios a otros. Por ejemplo, siempre destacamos el del medio, etcétera. Y por último, los textos en botones. Eso fue lo otro que mejor performó. A veces unas palabras, en nuestro caso también la aplicación estaba en distintos idiomas, y pegarla con la manera de ese, como se llama el call to action, el llamado a la acción, de dónde tiene que tocar para avanzar, hace maravillas. Y a veces es algo que se descuida o que se, bueno, menosprecia, y la realidad es que es muy importante. Por último, otro ejemplo que me tocó vivir de primera mano. No trabajé en Netflix, pero en ese caso era una aplicación que tenía un catálogo, supónganse como el de Netflix. Y esto es algo que Netflix o las plataformas de streaming hacen, donde duplican los contenidos y expanden para mostrar o que parezca que haya más. Y de repente la misma película, la misma serie la ves en lo último que salió, en las de acción, en las de drama, porque también tiene un poco de drama, en distintas posiciones, pero es medio como que engrosan. A mí en lo particular es algo que me frustra bastante. Puede que sirva, por algo algunos lo hacen. Lo probamos en nuestro caso y funcionó muy mal. Acá es algo que después vuelvo a nombrar, pero muchas veces en producto en general menos es más. En nuestro caso, mostrar cada uno de los contenidos que teníamos una sola vez, eh, se le entendía mejor para el usuario. Por algún motivo la simpleza a veces gana. Y hay algo por detrás de esto que siempre me gusta nombrar, y en particular en producto o en los emprendimientos en general, se dice que es mejor tener 10 usuarios que te amen y que tener 1000 que digan que estás ok, o que lo que haces está bien. Sobre todo al principio querés encontrar esos que te aman, que lo que haces es lo que estaban buscando, y de ahí crecer. Y bueno, en este caso, hacer menos, pero servir bien a algunos usuarios es mejor que por ahí tratar de atender a todos o pretender ser más de lo que es. Esto es lo que nombraba del sesgo aditivo. Esto es algo que tenemos todos adentro, pensamos que siempre más es mejor. La realidad es que muchas veces en diseño, en producto, en general, hay que aprender a reducir y llegar a la esencia. Paso a la próxima sección, bajando a tierra. No sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez me extiendo un poquito, porque acá es donde creo que les puedo llegar a aportar más valor. Sé que hay emprendedores que vienen de otros rubros, tal vez su proyecto no tiene nada que ver con la tecnología, implementar métricas es algo que es un poco, parece distante, parece la NASA. Bueno, créanme que esto es algo que puede hacer cualquiera, es bastante accesible. Nos tenemos que desprender un poco por ahí de la teoría, lo que les nombraba antes, los números. Por supuesto vamos a seguir midiendo, lo vamos a hacer de una manera un poco más artística, por ahí como nombraba en el título de la charla. Y bueno, eso no implica que lo anterior no es relevante, no aplica, solo que hay que saber traducirlo y tomar lo que sirve. Empiezo con un ejemplo puntual. Por supuesto, esto lo fabriqué para la charla, pero estamos iterando, obviamente, nuestros canales de comunicación en Awesome. Y lo que hicimos fue justamente descomponer un funnel y empezar a optimizar por el primer contacto, que es el subject, es decir, el título que recibe el mail. En este caso, obviamente, puse uno súper absurdo. Yo sospecharía de esto, pero lo primero que quisimos utilizar fue, bueno, que hagan clic, lo que se llama el open rate. ¿Cuántos abren nuestras comunicaciones? Ya sea mails o por otros canales. Lo siguiente, obviamente, es el contenido que está ahí dentro, y esto debería llevar a, en este caso, un clic, lo que se llama el click rate. Y ese es el siguiente paso en el que estuvimos optimizando. Una vez que teníamos un título que era suficientemente atractivo, ok, ¿qué presentamos? ¿Cómo le presentamos el contenido? Que ya lo teníamos, pero estábamos iterando, para que atraiga a los usuarios a hacer clic en lo que finalmente queremos. En este caso era presentarles nuestro nuevo producto, o que agenden una call con nosotros para conocernos y empezar una relación.
Y esa es la última conversión, ¿no? El clic. Pero descomponerlo paso a paso nos ayudó y fuimos encontrando, moviendo las agujas para que esto funcione. Creo que esto se aplica a casi cualquiera de ustedes. Hagan lo que hagan, van a estar en contacto con clientes, ya sea por acá, por mail, por teléfono, WhatsApp, lo que fuera, y empezar a pensar de esta manera, ¿no? Cómo me organizo para deconstruir los pasos que sigo en la conversación para que cada vez más avancen en ese caminito. Es una buena manera de entenderlo. Traigo un ejemplo que me encontré investigando Mercado Libre, lo hacen todos. Muchos de ustedes tal vez tengan emprendimientos que comercializan a través de estas plataformas. Y entiendo que Mercado Libre, bueno, tiene un montón de data, ¿no? De cuántas veces se hizo clic o cuántos comentaron, etcétera. Entonces acá se puede medir sin incluso tener nada sofisticado. Y presentar el mismo producto, tal vez por distintos volúmenes, tal vez por distintos valores. Se ve, porque lo hacen muchos, y es una manera de aprender y entender qué priorizan los usuarios, ¿no? Quieren el mejor precio, la mejor presentación. Es la manera, me parece, de entenderlos. Podríamos hacer una encuesta, por ejemplo, y es lo típico que se dice, para entender qué valoran, pero yo soy un poco escéptico de las encuestas, porque en la encuesta el usuario dice lo que piensa o lo que dice. Y una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Ahora, en la data, vemos lo que el usuario hace. Y esa es la aposta, a mi criterio. Por supuesto que hay un valor en hablar con los usuarios, pero ese valor tiene implicancias a largo plazo, mientras que la acción es en ese momento es instantánea y entendemos con datos, con números. Otro ejemplo típico, pero que no está más decirlo, variedad de colores de un mismo producto. Acá les comento algo que se hace, sobre todo en tecnología, pero que ustedes lo pueden pensar, se llama la puerta falsa, y es salir a vender productos que no existen. Es decir, anunciarlos, mostrar los distintos colores. Tal vez no tenemos ninguno de esos en stock, no tenemos ni comprado los materiales para hacerlos, pero los salimos a vender y vemos por cuánto se interesan más. Tal vez no tenemos para hacer la compra, tenemos solo como un contactanos y vemos por qué colores se interesan los usuarios, y en base a eso hacemos compras, todo para minimizar el riesgo, para no invertir de más, y para entender qué es lo que funciona antes de, asumir mayor riesgo, ¿no? Es una práctica muy conocida y se me ocurre que puede aplicar a muchos de los emprendimientos de ustedes. Como les decía, no quería entrar en detalle de exactamente cómo lo implementan. Me imagino que muchos también publicitan en todas las plataformas. La verdad es que las redes sociales están hechas para eso, por supuesto. Y todas tienen, en mayor o menor medida, alguna herramienta para probar, para testear, y te dan información, te dan métricas que te sirven para entender qué imagen es la que mejor performa, cuál es el texto que mejor, le interesa a los usuarios. Es una manera de pensarlo, es una manera de abordarlo, y si se pone a buscar, todas estas, al menos, tienen herramientas para hacer este tipo de experimentos. Si quieren entrar en algo más sofisticado, por supuesto, y su producto tiene una web, por ejemplo, o es un producto basado en la web, Google Analytics es el típico caso. Hay otros, por supuesto, pero he trabajado mucho con esta herramienta y tiene todos los recursos para correr A/B testing directo en la plataforma. Y para el caso de aplicaciones nativas, ya sea iOS o Android, Firebase es la solución de Google también, que también la he usado y tiene un montón de recursos para experimentación, con incluso recomendaciones y métricas instaladas internas. Es muy completo, requiere una complejidad técnica un poquito mayor, pero créanme que se puede. Llegamos a la última sección de buenas prácticas, algunas recomendaciones para cerrar, de cosas que creo que les pueden servir. Volvemos a esta, de las combinatorias de los productos, para entender, como les decía antes, por dónde empezar o cómo abordar, lo que parece un mundo, ¿no? Porque, puedo probar la imagen, puedo probar el texto, puedo probar el botón, el diseño, ¿por dónde empiezo? Una manera de componerlo es por componente y probar solo cambiar la imagen. Tiene sentido, es una buena práctica, es algo que aprendí por las malas. Tocar más de una cosa al mismo tiempo es muy peligroso porque, ya sea porque mejora o porque empeora el resultado, no sabemos exactamente qué fue lo que mejoró. Entonces está uno es componerlo por componente y tiene sentido, ¿no? Primero encuentro qué imagen es la que más gusta, luego cuál es el botón que más atrae o más llama la acción, y si fuera el título o el contenido que mejor sirve a los usuarios. Pero otra manera distinta de verlo es hacer un corte un poco cross y tocar más variables al mismo tiempo, siempre y cuando las toquemos como en la misma dirección. En este ejemplo, fíjense que tenemos la imagen verde
el botón violeta y el título 2, versus la imagen azul, el botón rojo y el título número 1. Y si bien esto es contra lo que yo decía de tocar muchas cosas al mismo tiempo, no sabemos cuál mejora, si lo hacemos con una perspectiva alineada, es decir, todos los del ejemplo naranja de arriba tienen un approach más agresivo y tienen una estética de ciertas características, no sé, más luminosa, con colores más vívidos, y todas las variantes de acá abajo tienen otro approach, como vendido para otro tipo de usuario, bueno, es una manera de agrupar variantes y aprender un poco más rápido de por dónde va. Luego tendremos que seguir corriendo subexperimentos para precisar cada componente, pero nos puede dar una idea más rápido de, ok, por dónde está lo que le interesa a mi usuario. Es muy importante acá, pongo las peras. Siempre se dice de comparar peras con peras, y es fácil en estos casos caer en comparar peras con manzanas y que las cosas empiezan a perder un poco de sentido. Es una alerta nomás, no los quiero desanimar. Hagan este tipo de cosas. Sean claros en todo que varíe por un lado y que todo varíe para el otro en la variante. Así se puede llevar más información, ¿no? Porque al final del día es para eso, para aprender. Hasta acá espero no haberlos confundido con todo esto. Tampoco quiero que caigan en lo que yo llamo la experimentocracia. Me ha pasado de que volver un poco obsesivo con que todo lo que no se mide no se sabe exactamente si hace sentido hacerlo, y hasta que no podemos medir algo no avanzo y esto me frena. Es lo último que quiero que pase. La idea es que esto los motive, les dé herramientas para seguir mejorando en sus emprendimientos. También es importante entender que no todo tiene que ser experimentado. Hay cosas triviales como arreglar bugs, mejoras claras al producto. Muchas veces, si es evidente que hay algo roto, no hace falta ni siquiera probarlo. Eso desde ya. Otro punto importante, la realidad es que es más una maratón que una carrera. Les dije que queríamos acelerar ese círculo virtuoso de aprendizajes. No hay que desesperarse, hay que ir como ordenado y cada paso construye. Si consultan la teoría, les van a decir que hasta que tu producto no tiene, no sé, cientos de miles de usuarios, no hace sentido experimentar porque necesitas un montón de volumen, como veíamos al principio. Yo no creo que sea así, para nada. Hay que empezar mucho antes. Incluso en mi experiencia, como les decía, en una startup de menos de 10 personas, empezamos con muchos menos usuarios y nos fue dando mucho valor, desde aprendizajes, desde que podíamos iterar el producto más rápido y mejor, con más certeza. Y la realidad es que tiene sentido incluso que se haga antes, porque es cuando más riesgo se puede correr. Por ahí los que dicen que hay que esperar a tener un volumen gigante es porque necesitan estar muy precisos para no cometer errores. Nosotros que estamos empezando, cualquier tipo de emprendimiento, es el momento de probar, es el momento de jugársela. Acá es donde me gusta hablar de entre cambios chicos y grandes. Hay argumentos para hacer ambas cosas. Y la realidad es que le decía, a veces conviene una, a veces la otra. Acá es donde se pone un poco artístico el tema. Mi recomendación es que tiendan a hacer cambios grandes, sobre todo al principio. Que se la jueguen, que lleven las cosas a los extremos para entender dónde está el punto medio que mejor funciona, y que tal vez les abre puertas que ni habían barajado. Entonces, también hay un poco de eso en el approach experimental, de que hasta que no probamos no sabemos, y es importante probar algo que se diferencie lo suficiente. Porque tal vez hacemos un cambio tan chiquito que es difícil de medir, y nos termina frenando más que envalentonando y acelerando la rueda. No les mentiría si no les dijera que a veces los cambios más chicos generan el mayor impacto. Como les decía, un pequeño texto puede mover un montón la aguja, pero de los que más aprendemos son los cambios grandes y donde vemos dónde está el valor. Y por último, un poco más inspirador, pero bueno, saben lo que hace falta para hacer un omelette. Hay que romper cosas, hay que correr riesgos, y eso es lo que nos hace emprendedores. La única recomendación que les puedo dar es no poner todos los huevos en la misma canasta. Como les decía, ser cauteloso e inteligente con los riesgos que se corren, hacerlos con una intencionalidad para aprender, para sacarles valor. Y bueno, por último, como les decía, hay que correr riesgos. La manera de envalentonarse para correrlos, lo que les quiero dejar es que sean como niños, tengan curiosidad, porque es una manera de motivarse a hacerlo, o sea, valorizar el aprendizaje por el aprendizaje, entender que tal vez
no va a ser mañana, no va a ser la próxima semana cuando dé con la tecla, pero seguro voy a estar más cerca por cada error que cometa o cada cosa que aprenda, y siempre con optimismo, es la manera de encararlos. Eso fue todo. No sé si hay espacio para preguntas, sé que me excedí, perdón. Hola, ¿cómo va? Tiene una consulta. ¿Cómo estás, Sol? Consulta. Primero que bueno lo que hiciste, gracias por compartir. Para esos testeos grandes, ¿qué parte? Porque siempre hay gente que pagos o te lo arman. ¿Hay algún porcentaje estimado de gasto de MVP cuando estás levantando capital o cuando estás en etapa seed? Porque el experimento barato en un momento con amigos o comunidades o formularios de Google se agota. ¿Hay algún número estimado muy simbólico, pero de gasto hasta tanto en el presupuesto en testeo? Porque o llegás o con un MVP validado de features o con un MVP validado en traqueo, pero con poca robustez. ¿Se fue clara la pregunta o fue medio quilombo? No, se entiende perfecto, Lucas. Muy buena, de hecho. Es algo que trabajamos mucho, en particular en Awesome. En esa etapa de validación es la clave para avanzar. A mí a ver, podemos hablar de números y va a depender un montón del tipo de producto, la industria que esté moviendo, el mercado. Bueno, en particular Latinoamérica es complicado para todo eso. Más que hablar de un costo para el MVP, me parece que lo importante es validar esa atracción. Y nombré varios mecanismos, por ahí lo de la puerta falsa, es por ahí el más fácil, más que un Google Form, más que salir a preguntarle a la gente, ver qué hacen, ponerles en las manos algo, sea lo que fuera, puede ser solo un mensajito con un botón de suscribirte ahora. Muchas veces se hace ahora lo que se llama la lista de espera, la waiting list, es una manera de recopilar gente interesada en tu producto, y de distintas maneras. Algunos se los vendés por un lado, otros se los vendés por el otro, ves cuáles hacen más clic, cuáles, si podés que te dejen un dato ideal, con que hagan clic ya te alcanza para entender, ok, picó, hay un interés. Todo eso es valor que te ayuda a sumar plata, incluso antes de tener el producto. O sea, hay muchas empresas que lo que están haciendo ahora es eso. Lo que tienen no lo gastan en construir ningún MVP, lo gastan todo en invertir en muchos experimentos, pruebas de concepto de estos, del pitch, como se dice, del qué estoy vendiendo y a quién, y demuestro que puedo poner algo, o sea, o mostrar algo que les interesa a ciertos usuarios, que sé quiénes son, sé cómo llegarles, y de repente tengo una lista de espera de, si llegas a 1000, te aseguro que levantas plata. Sí, está bien, pero hay, por lo menos yo acompaño emprendimientos, bueno, hago algo parecido a lo que hace Sol, pero pasa eso, que hay un descalce entre la precisión del MVP y la atracción que tenés de gente. No digo, a ver, el punto medio no existe y hay 1000 variables y 1000 nis y 1000 asteriscos, pero digo, parándome en quiero levantar plata o en quiero bootstrapearlo, no importa la metodología, pero ¿cuál es la frontera entre features y tracción? Sería para simplificar la pregunta. Porque algunos son productócratas y otros solo quieren volumen de gente para ir a la ley de grandes números y decir, lo validaron 80.000. Por ahí son formularios llenados y clics a lo loco, que lo haces pagando pauta. No sé, ¿me entendés? Sí, seguro se puede fabricar. Yo vengo más de la escuela del producto, más de, sí. En inglés es build it and they will come, construirlo y vendrán. Perfecto. Eso tiene un costo mayor, obviamente, de entrada, hacer algo que realmente funcione. Por eso prototipar, hay un montón de mecanismos para tratar de acortarlo, pero vas a estar construyendo algo. Listo. Para mí eso vale un poco más. Digo, me inclino 60-40 en esa balanza. Listo. Buenísimo, gracias. Es una gran pregunta, es complicada porque se mete en la política, en por ahí lo que menos me gusta del rol tal vez de liderazgo en producto, es algo en lo que me metí bastante a fondo y trabajamos mucho también en Awesome, porque es lo que a veces frena incluso a startups que ya están funcionando, que ya tienen plata, que generan, quieren dar el próximo paso, quieren escalar y bueno, se complica, ¿no? Puede ser que también incluso una pyme manufacturera, ¿no? Donde juegan personalismos, juega la historia, juegan un montón de factores y es difícil soltar un poco, dar responsabilidades claras. Desde ya que los roles son completamente distintos, una cosa es project management y otra es product management.
puede haber un overlap en empresas más chicas, y me ha tocado hacer las dos cosas por ahí de punta a punta, pero son disciplinas distintas y responden a necesidades distintas. Así que la respuesta es depende. Para una empresa de mayor escala, debería haber un rol definido de dirección de producto, incluso es una empresa muy grande, y si no, una persona como product management propiamente dicho, que lo que hace es supervisar la definición de la dirección del producto. Puede que esta persona tenga más o menos voz dependiendo del tipo de empresa. Hay empresas que dependen más del producto, son el producto en sí mismo, y hay empresas donde el producto es más la excusa sobre la que se monta el negocio, y en ese caso puede ser que el director de marketing, la persona a cargo de marketing o de cargo de ventas, tenga la voz y define el roadmap. Pero eso tiene sentido y hay un tiro afloje y depende de la compañía. En compañías más pequeñas suele ser uno de los fundadores, suele ser alguien que se pone ese sombrero y toma la posta. Soy un fanático de equipos interdisciplinarios, del consenso, creo que todos pueden tener voz y aportar al producto, y creo que hay que estar cerca de los usuarios. O sea, al final del día, el que define el roadmap del producto debería ser el usuario. Pero bueno, eso ya es un poco idealista, hay que intentarlo.